Hola a todos y bienvenidos a mi canal Sanación Cuerpo-Mente. Mi nombre es María Sánchez, soy asesora de salud holística y practico medicina general, al igual que psiquiatría y salud mental. El caso de hoy es, ¿qué es el miedo? Desde el punto de vista médico, el miedo es una respuesta emocional natural a una amenaza o peligro percibido. Es un mecanismo de supervivencia que nos ayuda a reaccionar ante situaciones potencialmente dañinas, luchando, huyendo o paralizándonos. La conocida respuesta de lucha, huida, paralización. El miedo puede ser desencadenado por peligros reales e inmediatos, como cuando estamos frente a un animal salvaje, o amenazas imaginarias como el miedo al fracaso o al rechazo. La amígdala es una estructura en forma de almendra que forma parte del sistema límbico y está ubicada en el lóbulo temporal del cerebro, cerca de la base del cráneo. Fisiológicamente, el miedo activa esta amígdala, que es responsable de procesar las emociones, lo que estimula la liberación de hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol. Esto da como resultado un aumento en la frecuencia cardíaca, respiración rápida, tensión muscular y un mayor estado de alerta, preparando al cuerpo para responder ante el supuesto o inminente peligro. El miedo puede ser racional o irracional, temporal o persistente, y leve o intenso. Cuando es excesivo e incontrolable, el miedo puede manifestarse como fobias o trastornos de ansiedad, interfiriendo en nuestra vida diaria. El miedo es un fenómeno complejo que puede explorarse de múltiples perspectivas, incluyendo la psicología, la neurociencia y el desarrollo personal. Desde una perspectiva psicológica, el miedo es una respuesta emocional a una amenaza real o percibida. Sirve como un mecanismo fundamental de supervivencia y puede clasificarse en miedo agudo, miedo crónico, fobias o miedo existencial. El miedo agudo es una reacción de corta duración a una amenaza inmediata, por ejemplo, un ruido fuerte. El miedo crónico es un miedo persistente que puede provocar estrés y trastornos de ansiedad. Las fobias es un miedo intenso e irracional a un objeto o situación específicos, como por ejemplo la aracnofobia, es decir, el miedo a las arañas. El miedo existencial es un miedo a la muerte, a lo desconocido o a la falta de sentido en la vida. Es importante distinguir que mientras que el miedo es una respuesta a una amenaza específica, la ansiedad es un sentimiento generalizado de pavor ante posibles amenazas futuras. El miedo suele ser de corta duración, mientras que la ansiedad puede ser duradera e interferir en el funcionamiento diario. El miedo puede provocar comportamientos de evitación, por ejemplo, evitar situaciones sociales por miedo a ser juzgados, mayor preocupación y evaluación de riesgos, y trastornos psicológicos como ataques de pánico y el TEPT, que es un trastorno de estrés postraumático. Desde la perspectiva de neurociencia, el miedo se procesa principalmente en la amígdala, la estructura del cerebro que desempeña un papel clave en el procesamiento emocional. Cuando se detecta una amenaza potencial, varias medidas de preocupación suceden en el cerebro. Primero, la información sensorial, por ejemplo, una visión o un sonido, se envía al tálamo. La amígdala evalúa rápidamente si el estímulo es peligroso y si se percibe como una amenaza, el hipotálamo desencadena la respuesta de lucha o huida a través del sistema nervioso autónomo. Las glándulas suprarrenales, situadas encima de los riñones, liberan adrenalina y cortisol, lo que provoca el aumento de la frecuencia cardíaca, respiración más rápida y tensión muscular. El miedo también puede condicionarse, lo que significa que podemos aprender a asociar estímulos específicos con el miedo. Por ejemplo, cuando nos muerde un perro en la infancia, podemos desarrollar un miedo a los perros de por vida. Aquí tienen lugar dos estructuras. El hipocampo, que es una estructura situada en el lóbulo temporal del cerebro, que participa en la contextualización del miedo. Por ejemplo, el aprendizaje de experiencias de miedo pasadas.
y la corteza prefrontal, que ayuda a regular las respuestas al miedo y a diferenciar entre amenazas reales e imaginarias. Desde la perspectiva de desarrollo personal, el miedo puede afectar a nuestra toma de decisiones. El miedo puede motivarnos o paralizarnos. La parte positiva es que fomenta la evaluación de riesgos, la preparación y la autoprotección. La parte negativa es que puede llevarnos a la evasión, la postergación y la pérdida de oportunidades. Pero ¿cómo podemos superar el miedo? La mayor parte del éxito proviene de la psicoterapia, que incluye terapia de exposición, mediante la exposición gradual a situaciones temidas que ayudan a desensibilizar la respuesta al miedo. La reformulación cognitiva, mediante el cambio de pensamiento sobre el miedo, por ejemplo, verlo como algo positivo en vez de algo catastrófico. La atención plena y meditación, mediante la regulación de las respuestas emocionales. Las técnicas de respiración mediante la reducción de los síntomas fisiológicos del miedo, por ejemplo, la disminución de las frecuencias cardíacas. Y actuar a pesar del miedo, mediante la comprensión que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Todos experimentamos miedo en algún momento de nuestras vidas, si no es que es a diario. Aceptar el miedo y trabajar en él, en lugar de rechazarlo, facilita su procesamiento. El miedo al fracaso, por ejemplo, puede impedir nuestro progreso o puede motivarnos a mejorar. El miedo es una respuesta natural, fisiológica y psicológica que desempeña un papel fundamental en nuestra supervivencia. Si bien puede protegernos, el miedo excesivo o irracional puede limitar nuestro crecimiento y bienestar personal. Comprender el miedo desde perspectivas psicológicas, neurocientíficas y de desarrollo personal puede ayudarnos a gestionarlo de manera eficaz. Que la paz interior que cultivemos hoy se expanda y nos guíe siempre. Hasta la próxima.